Buonasera a tutti, come è stato? Yo voy Eh, yo- repitiendo, no puedo Come contestarte, solo state? puedo Come repetir. state? Come è Come state, stato? Rocco? Come bene, state? bene, contento. Contento me sale bene. Bueno, vamos a ver tu columna sobre qué es, a ver. Siempre que Siempre llovió paró. sí, vamos a hacer un poco de ejercicio Hoy estamos filológico, optimistas, hoy estamos todos con el medio vaso lleno. exactamente. No, Bueno, quería empezar un poco esta columna con esta oración, ¿no? Que forma parte de la lengua nacional, de nuestra sí. lengua nacional. Forma parte también del gran acervo de sabidurías populares, ¿no? Es un pequeño refrán, una Todos los pequeña. refranes son sabios, en realidad si uno se los pone a pensar son como que Jorge pone cara de que no. Yo creo que sí, yo creo que sí, no sé qué piensa Jorge, pero digamos, los grandes refranes como son síntesis de saberes populares acumulados durante mucho tiempo. Y una frasecita así, ¿qué es lo que nos enseña? Que luego de las épocas difíciles, luego de algunos problemas, todas estas cosas terminan en algún momento, como termina la lluvia. Y luego de... Claro, hay otra frase que dice, esto también pasará. Es más o menos la misma idea. Sí, y acá, digamos, esa oracióncita explica que luego de la lluvia sale el sol. Miren, en Italia hay un poeta del siglo XIX que se llama Giacomo Leopardi, seguro Sí. que lo conocen, que había nacido en Recanati. Bueno, digo esta palabra, Recanati, tengo que hacer una pequeña digresión. Ahí de Recanati venía el abuelo de Horacio González, Ah, mira vos. que había laburado en el ferrocarril, y Horacio siempre hablaba de ese abuelo de Recanati, y en Recanati también se había exiliado Adelaida Gigli, la pareja de David Viñas, Ah, mamá mira vos. de dos hijos desaparecidos. ¿Y dónde queda Recanati en En el Italia? centro Italia, Ujú. es una ciudadita de la parte central de Italia. Y yendo a Leopardi, que como le decía es un poeta del siglo XIX, él tiene un poema que se llama La quiete dopo la tempesta. Y se puede traducir efectivamente así, que luego de la calma, luego de la calma viene la tempestad, viene la tormenta, ¿no? Y tanto la oración Siempre que llovió paró como el poema de Leopardi sugieren lo mismo, ¿no? Que luego de un momento tempestuoso sobreviene un momento de serenidad, de tranquilidad. Y tanto la oración nuestra, Siempre que llovió paró, como el título del poema de Leopardi, me parece que concentran una ley de la historia, que luego del momento reaccionario, de manera irremediable, sobreviene, se precipita el momento emancipador. Y esta ley creo que se empezó a verificar anoche en la provincia de Buenos Aires. De hecho, cuando surge el mal, siempre se le debe oponer algo, siempre se le opone algo. Y, y quiero volver a citar a dos personajes que a mí me gustan mucho. Uno es un teólogo, San Pablo, seguro que Jorge, luego de su experiencia cordobesa, lo conoce. Ya lo Eh, conocía de antes de ir a Córdoba. seguro. San Pablo, Pablo de Tarso, hablaba del más radical. Y también había un filósofo marxista, Benjamin, que hablaba del más radical. Y ambos, San Pablo y Benjamin, hablaban de lo necesario de otro poder que detiene el más radical. Y tanto San Pablo como teólogo y Benjamin como filósofo hablan de una fuerza redentora, de una fuerza de freno. Quiere decir esto, que si en el campo de la reacción se ubica el mal, un mal que en el caso argentino quiere destruir el Estado, lo público, el lazo social, en el campo propio está una fuerza redentora. Bueno, esa fuerza redentora se llama fuerza patria. Y ayer le puso un freno al poder fascista. Mira, Sandra, a la mañana una compañera me mandó una captura de pantalla de un diálogo que se estaba Ujú. en el Destape. Y, y ese diálogo mostraba el pase entre Ariel Jalad y Navarro. Ahora, esa captura de pantalla tenía un zócalo que decía: el peronismo le ganó al fascismo. Y sí, el peronismo le puso un freno al fascismo. Ahora, esta idea de freno apareció en el mensaje de Cristina. De hecho, ayer la escuchamos a Cristina a través de un audio que mandó al búnker. Sí. Y Cristina que decía, interpelando a los ciudadanos y a la ciudadana de la provincia, decía que con mucha responsabilidad democrática
le pusieron un límite, uso esta palabra, Ujú. eh, un límite a un presidente que no comprende que efectivamente debe gobernar para todos y todas. Y Cristina habla de una fuerza frenante, que es la fuerza efectivamente de la democracia frente al fascismo. Entonces, creo que podríamos decir que el dilema del momento es democracia o fascismo. Ujú. Ahora, también me gustaría agregar otra idea, Sandra, que si hubiéramos podido entender quién era Milei en el 23, o sea, hace año y medio, no habríamos llegado hasta acá, a este momento de desastre, porque ese poder de freno en el año 23 ya estaba habilitado, pero no fuimos capaces de entender efectivamente que era necesario frenar a Milei para no llegar a este momento de desastre. Bueno, mejor tarde que nunca. Sí, Ahora, mejor tarde que nunca, pero lo que pasa es que me parece, me da la sensación de que está en bolas el tipo ahora, de que sí, se claro. desencantó, se desinvistió, de que ya, incluso muchos de los que lo votaron no lo ven potente, lo ven impotente. Como bien decía Bifo Berardi, el fascismo volverá y será impotente. Sí, sí, muy probablemente tendremos que esperar, y ojalá que sea así, un ciclo corto de este poder fascista, muy intenso, pero corto, y ojalá que lo sea. Ahora, quiero referirme un poco ahora a un pasaje de Kicillof, porque el pasaje, hubo un par de pasajes de lo más interesante en su alocución. Sí. Eh, Uno dijo, Milei, el pueblo te dio una orden, goberná para el pueblo. Y el pueblo es una linda palabra emancipadora del campo nacional y popular. Y lo Habla volvió a poner en el lugar de la soberanía, del soberano. exactamente, el soberano que da una orden y le da una orden al propio presidente. Ahora, a mí la palabra pueblo, y creo que a todos nosotros y nosotras nos interesa mucho, ¿no? Creo que no es una idea fija, tampoco es una idea eterna, sino que cuando decimos pueblo, nombramos, convocamos una posibilidad, o sea, la posibilidad de constituir ese poder, ese pueblo en cada etapa histórica. Y la idea de pueblo no indica una gran cantidad de gente desde mi punto de vista, no indica un gran conglomerado, un gran número de personas más o menos movilizadas, sino que cuando decimos pueblo, decimos una comunidad que experimenta una epifanía, una revelación de poder. Y ayer efectivamente, el pueblo constituyó un poder de freno de Milei. Y Mm. luego el gobernador agregó otra cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Dijo, las urnas te dijeron que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Y claro, no debería hacerse nada de todo eso, nada, pero se hizo y muy probablemente se va a seguir haciendo. Digo esto porque, ¿cuál fue la respuesta de Milei? Fue una respuesta típicamente fascista, Sandra, Sí, típicamente totalmente, totalmente. Pensaba eso ayer cuando lo escuchaba. psicotizante, ¿no? O sea, Psicotizante, totalmente, psicotizante. la primera cosa que dijo, Entendí, pero no, no voy a hacer nada de lo que ustedes dicen. exactamente, porque ¿qué dijo? Vamos a aceptar los resultados no fueron positivos, ese es el pasaje Cobos de mi ley, ¿no? Los resultados Sí. no fueron No, no positivos. positivo, resultado no positivo. Claro, el pasaje Julio Cobos. Y luego dice, no hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Y uno dice, bueno, mira, entonces se va a corregir este buen hombre. Pero no, inmediatamente llega el momento fascista y Milei niega lo que acababa de afirmar. Porque ¿Y es qué un dice? negacionista, niega todo, niega hasta los resultados. Es un mecanismo negacionista que no es. Nosotros pensábamos que negacionismo era negar el genocidio, pero se extiende a muchísimas otras cosas. Niegan la realidad. Bueno, uno de los rasgos distintivos, para reconocer a un político fascista hay que ver si es negacionista. El fascista siempre es negacionista de la mayor parte o de todas las cosas que hace y dice. Y Ujú. este tipo que dijo, bueno, vamos a corregir, pero al mismo tiempo no vamos a corregir, no vamos a Claro. modificar absolutamente nada, sino que vamos a redoblar nuestra energía. O sea, va a corregir, pero no va a modificar nada, ¿no? Claro. Y eso es efectivamente la síntesis del poder fascista, ¿no? Psicotizar, enloquecer, no cambiar absolutamente nada. Y quiero terminar con esta idea, que la fuerza de la emancipación, las fuerzas nacionales y populares, tienen que dar un paso más ahora.
que tenemos que tratar de encontrar la manera de revocar a este gobierno, que es un gobierno que sostiene a la gran propiedad vinculada con el capitalismo financiero, como Jorge decía antes. Ujú. Y para eso está la idea de ampliar la fuerza por fuera del peronismo. De hecho, Axel anoche sugirió eso en su discurso, ampliar los márgenes de Sumar, 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 sumar. sumar. Eso es lo que hay que hacer, sumar. Y luego, Sandra, está la lucha de clases. Yo sobre ese punto quiero decir una cosita y terminar. Que Dale. la finalidad última de la lucha de clases no es mejorar los salarios, no es mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora, sino que el propósito final de la lucha de clases es la emancipación radical. Y la emancipación radical implica un desplazamiento de clase. Ahora, ¿qué quiere decir desplazamiento de clase? Quiere decir ubicar en el ejercicio del poder y en el corazón de la estatalidad a la clase que trabaja y desplazar a la clase de los capitalistas que nos quieren hacer trabajar y nos quieren explotar. Bueno, este es el principio elemental de la existencia, que todo ser humano quiere que su actividad, sea económica, sea política, sea moral, sea autónoma y no subordinada ni a la voluntad ni a los intereses ajenos, a los intereses y a la voluntad de un tipo roto que vino a romper. Hasta ahí nomás. Bueno, buonasera, Rocco. Muchas gracias. Abrazo Tan- enorme. Tante Besito. Fuerte abrazo, gracias. gracias. Chau, Buonasera. chau. Abrazo, abrazo, hasta el lunes. Bueno, vamos a una tanda y un peloteo.